Profe, ¿quiere que pase el link de Playground del que hice yo? Sí, lo puedes publicar aquí en los anuncios del curso, ¿no? Ah, Pues lo aquí, mandé ahorita mira. por el chat, profe. Ah, sí, ya lo vi. Perfecto. Bueno, entonces voy a cargar el anterior. Entonces, la idea es, bueno, ¿recuerdan el registro serial universal que podía hacer carga paralela? Tenía entrada serial por cualquiera de los dos extremos, salida serial obviamente por cualquiera de los dos extremos, salida paralela, y tenía 2 bits que controlaban el modo de operación. Y la carga hacia los flip-flops se lograba por medio de multiplexores que tenían 4 salidas, este, una salida hacia cada registro, ¿no? Entonces eso me permitía seleccionar si la salida 1, si la salida 2 la paso a la 1 o la paso a la 3, dependiendo del código. Entonces, expandir esto a 8 registros, pues requeriría otros 4 multiplexores. Y cuando yo hablara de 2 registros, entonces cada registro tendría sus 8 multiplexores. Y el bus de datos entonces estaría multiplexado. Entonces, si yo incremento el número de registros, el multiplexor se incrementa de manera muy considerable. No sé si esta idea es clara. Déjenme tratar de hacer un, un diagrama. ¿En dónde lo hago? Pues sería 2 veces el que mostró en la clase pasada, ¿no, profe? Ajá, pero se complica el diseño. A ver, voy a cerrar y voy a cerrar este y voy a abrir la carpeta de la clase. Vaya, no pensé que fuera a ser tan lento. Creo que ya necesito cambiar de máquina. Aquí le voy a dar nueva presentación. Todavía no carga bien. Bueno, en un microprocesador hay buses. Estos buses pues, no son más que colecciones de líneas, ¿no? Por ejemplo, si un microprocesador tiene registros de 4 bits, pues todos sus registros son de 4 bits. Si tiene registros de 8 bits, pues tendrá registros de 8 bits. Ahora, los datos que llegan a un registro van siempre por el bus. Normalmente hay 2 buses. Uno que se llama bus de datos, que se encarga de llevar los datos entre registros, y otro que se llama bus de direcciones. El bus de direcciones básicamente sirve para decir en qué localidad de memoria se quiere guardar o en qué localidad de memoria se quiere leer. Ese es el bus de direcciones. Cada localidad de memoria pues, tiene una dirección. Y cuando se quiere leer una en particular, se pone su dirección en el bus y después se hace la operación de lectura.
pero ya el bus está, digamos que habilitando a una localidad de memoria. Entonces, ¿qué forma tienen los registros? Bueno, podemos verlos tan simples como un cuadro con algunas señales y podemos decir que el tamaño del registro es n. Transferencias entre registros. Ay, quién sabe qué copié aquí. Salió algo como en binario. Bueno, entonces, pues un registro, podemos decir que es un solo cuadro, así. Registro de n bits. Ahora, yo necesito algunas líneas. Podría decir que esta de aquí es la salida, pero también necesito entonces, ¿por qué no borro esto? Necesito agregar también, pues la entrada, ¿no? De dónde se va a cargar el registro. Aquí. Y obviamente también necesito la señal de reloj. Voy a ponerla por este lado. Clock. ¿Y qué más necesitaba? Una señal de reset. Entonces aquí le doy un enter. Un reset. Clock, reset, salida y entrada. ¿Qué más necesito? Un load. Exactamente, una señal de carga. Entonces esta la voy a poner aquí. Y entonces ya aquí ya tengo un registro básico. Ahora, la intención cuando se quiere construir una CPU, pues requiere varios registros y requiere hacer transferencias de datos entre esos registros. Eso quiere decir que la entrada, imaginen que yo estoy pensando en dos registros. Entonces la salida de un registro lo tengo que conectar a la entrada del otro para que pueda haber una transferencia de R1 a R2. Si también quiero transferencias de R2 a R1, entonces la salida de R2 la debo de colocar a la entrada de R1. No sé si me explico. Control C, control V. Y aquí puedo agrupar. ¿Se vale?
sí. No, se hace un relajo. Creo que esta cosa debo de hacerlas chiquitas para que estas otras no ocupen tanto espacio. Así, ¿no? Entonces, si la idea es tener esto dos veces, digamos así. Entonces, si yo quiero transferir los datos de este a este, entonces esta salida tiene que estar conectada a esta entrada. Y si quiero tener la posibilidad de conectar este a este, entonces esta salida tiene que estar conectada a esta entrada. Y las señales de carga las voy a manejar de manera independiente, no la misma señal en todos. ¿Sí ven? Porque con la señal de carga yo puedo definir quién es el que va a cargar. Voy a volverla a copiar y expandir la idea. Todavía se alcanza a entender, ¿no? Entonces imaginen que ahora estoy hablando de 4 registros. Así. Entonces aquí para transferir de R1 a cualquiera de los otros, se requiere conectar la salida de R1 a las entradas del resto de los registros. Y obviamente que lo mismo para transferencias de R2 al resto. Entonces fíjense que eso pues hace un relajo de líneas. ¿Sí ven? Entonces si esta entrada es de 8 bits, entonces habrá que poner esos 8 bits de esta salida. Pero ¿qué pasa cuando también quiero hacerle transferencias a R1 desde el R3? Pues también esta salida tendrá que ir a la entrada. Y ahora ya tengo un problema. Hay 2 salidas, la de R2 y la de R3, que quieren llegar a entrada. La única manera de resolver esto es poner aquí un multiplexor que escoja entre estos dos. Ahora, si quiero meter el tercero, este multiplexor va a crecer. Ahora tiene 3 entradas y una salida. En realidad tendría que tener 4 porque siempre son potencias de 2. Y entonces este multiplexor pues va creciendo, va creciendo, va creciendo conforme yo agrego registros. ¿Sí es claro? ¿Alguien ha visto más o menos cómo funciona una CPU? Pues una vez sola en un video cortito vi una computadora hecha con
con con chips. protoboards. Perfecto. Y sí venían las partes, las que resaltaron más era la CPU y la memoria RAM, que estaba hecha con integrados, pero Ajá. más allá de eso no decían cómo funcionaba, nomás decían esto es tal parte y eso es otra parte, y ya era todo. Sí, necesitamos explicar cómo funciona porque está muy relacionado con esto. Entonces, aquí, suponga que R1 puede recibir en su entrada las salidas de R2, R3 y R4. Esto requiere un multiplexor en su entrada. Ahora, ¿cuál es la función de ese multiplexor? Pues dejar pasar a uno de estos tres, ¿no? Y obviamente eso hay que decidirlo con las líneas de selección del multiplexor. Entonces quiere decir que ahora voy a tener unas dos señales. Para escoger entre tres necesito dos señales para controlar el multiplexor. Algo parecido a los multiplexores del registro de corrimientos que vimos la vez pasada. Bueno, entonces hay otra alternativa para esto. Y esa alternativa se llama buses con buses compartidos, registros con tercer estado. ¿Han oído del tercer estado? ¿Saben qué es? No. Ok. ¿Cuál es la idea? Quiero hacer una línea. Creo que ya. Aquí. Y la quiero hacer así. Quiero. Y quiero hacer otra. Digamos así. Es muy difícil hacer estas líneas. Creo que con Shift, ¿no? Sí. Y quiero hacer otra. Así. Supongan que de esta manera. Y este sería el bus de datos. Bus de datos. Ahora, ¿cuál es la idea de un bus compartido? Bueno, quiere decir que las entradas todas se conectan a esta línea que es el bus de datos. Que para variar lo puedo hacer un poquito más ancho, ¿no? Y de algún color. Color rojo y era de 3. Y también de 3 y color rojo. Bueno, entonces, para evitar el multiplexor, todas las entradas se conectan al bus de datos. De tal manera que
todos los registros pueden recibir el dato que está en el bus. No importa de dónde venga, lo pueden tomar. Pero nada más uno de los registros puede inyectar al bus. Solo un registro puede inyectar datos al bus. El resto van a estar en tercer estado. El tercer estado es un estado de alta impedancia. Impedancia. Es como si no estuvieran conectados. Es decir, las salidas se conectan físicamente al bus, pero internamente el registro la puede desconectar. Entonces todos la desconectan, excepto el que se le permite inyectar. ¿Sí ven? Entonces, esto exige una línea más de control en los registros. Enable. Y esa señal de enable es la que quita y pone el tercer estado. Entonces, hay que dibujar esta línea enable. ¡Qué relajo! Así la voy a hacer grandota porque nomás no se deja. Tal vez la pueda subir un poquito así. Y ahora, por aquí, enable. Y la puedo poner de color. De color, no sé, azul fuerte. Y de 3 píxeles. Entonces quiero copiar esta cosa. No, uff. Pues no, es muy difícil. Pero ya queda la idea para no entretenerme en esta cosa. O sea, ahora debemos de tener esta señal de enable en todos los registros. Y estas señales se van a controlar de manera individual. Es como cuando hicimos los contadores cascadeables. Sí, Que que fueran, habilitábamos que se pudieran cargar o no. Esta señal de enable lo que hace es controlar el tercer estado de la salida de los registros. Cuando enable dice que quite el tercer estado, entonces ese registro inyecta el dato y todos los demás tienen que estar en tercer estado. Es decir, solamente hay un enable activo a la vez. Entonces, solo una entrada enable está activa al mismo tiempo.
Creo que puedo cerrar esta cosa. Uy, aquí lo que hice más bien fue ponerle un borde y no lo quería. ¿Cómo se lo quito? Línea de borde. O nada más con el color transparente. Creo que sí, nada más con el color transparente. Y más bien el que debía de ponerle era el color de la fuente, ¿no? Y ahora necesito copiar esta línea. Control C, Control V. Así. Control C, Control V. Y Control C, Control V. Sí. Entonces el rojo es el bus de datos. Todo el mundo puede inyectar datos allí, pero solo uno lo puede hacer al mismo tiempo. El que inyecta es el que va a transferir hacia algún otro lado. ¿A cuál otro lado? Al que tenga su enable activo. Fíjense que sí se pueden cargar dos o más registros al mismo tiempo con el mismo dato. Eso sí se vale. Pero lo que no se vale es que dos inyecten al mismo tiempo al bus. ¿Sí? Y eso ya nos evita el multiplexor. Ahora solamente tenemos que controlar la señal load de manera independiente en cada registro. Es normal que vean las compuertas con salidas de tercer estado en Digital 1, son puertas especiales. Hay, por ejemplo, hay buffers de tercer estado y hay también algunas compuertas con salida de tercer estado y obviamente hay registros con salida de tercer estado, como el 240, 244. Déjenme ver si... ¿Dónde está el PDF con las hojas de datos? Es este. Creo que no lo encontró, ¿verdad? LS244. Sí, eso es un driver con salida de tercer estado, es de 8 y no invertida. Este es un transceiver, el 245. Voy al siguiente, con suerte me lleva la hoja de datos. Sí. Vean, este por ejemplo es un buffer octal con salidas de tercer estado. ¿Cuál es la idea?
Es muy simple. Vean, por ejemplo, la pata 3, la pata 4 que dice 1A2 y está conectado a la pata 16 que dice 1Y2. Entonces quiere decir que si yo conecto aquí una señal en la pata 4, sería la 2. Esa señal puede llegar a la pata 1Y2, a la pata 16. Ahora, ¿cómo controlo que llegue o que no llegue? Con esta señal que dice 1G. Esta es una señal de habilitación que controla el tercer estado en todos ellos, en todos los inversores, en todos los buffers, porque no sé si son inversores. Entonces, esa dice si están en tercer estado o no. Ahora, los 8 se controlan de manera simultánea, porque pues, es un control de un bus. Entonces, básicamente, si yo tengo un registro que no tiene capacidad de tercer estado, lo que puedo hacer es ponerle una de estas en su salida. Y la entrada 1G sería la entrada enable que marqué yo acá en la diapositiva. Esta entrada enable. No sé si es Profe, clara pero ahí la idea. Ajá. ahí son 4 con un enable y 4 con otro, ¿no? En la imagen pasada. En la hoja de datos. Sí, porque está Sí. 2G y 1G. Sí es cierto. 1, 2, 3, 4, sí, exactamente. Y además una es activa en bajo y la otra no. La pata 1 es activa en alto y la pata 19 es activa en bajo. Tienes razón. Y el 240, ese es el 244. También el 245 es uno de ellos. Este es de 4. Este es un transceiver. Un transceiver tiene las dos posibilidades, tiene posibilidades de ir en las dos direcciones. Vean la pata 6, que es la entrada 4, es 4A, y puede funcionar en esta dirección a través de esta compuerta. Aquí, a través de esta compuerta, hacia la 4B, pero también puede fluir de la 4B por esta otra compuerta hacia la 4A, o sea, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y esto solo se controla con las líneas de dirección. Hay una línea de selección, por ejemplo, la GBA, esta controla a esta. Así quiere decir que si yo habilito a esta, quiero hacer una transferencia de abajo hacia arriba. Pero si yo controlo esta otra, entonces quiero hacer, que es con esta otra señal, entonces quiero hacer una transferencia de arriba hacia abajo. Entonces esta es bidireccional y se controla la dirección con GBA. Más o menos. Y tienen obviamente capacidad de tercer estado, ¿no? Vean que cuando GAB vale un 1, la salida es Z, alta impedancia. Es como si físicamente hubiéramos desconectado el terminal de salida. Esa es la alta impedancia. No sé si haya dudas. Profe, yo nada más tengo una duda. En esos chips para escoger el enable, ¿cómo funciona? O sea, no sé, acá en el FPGA tenemos los estados y depende de los estados, ya escoge uno, ¿no? Pero ahí cómo funciona, o sea, cómo escogemos la entrada 3 o la entrada 4 o la entrada 5. ¿Te refieres a estas terminales? Sí. Bueno, en un dispositivo programable, pues lo que les decía la otra vez, ¿no? O sea, uno no diseña un dispositivo similar a para implantarlo en un dispositivo programable, especialmente si el problema es grande. Uno mejor piensa en el algoritmo y ya no importa si
si van a ser con puertas, si son flip-flops, si multiplexores, decodificadores, o sea, pues eso no importa. Lo importante es el algoritmo. El sintetizador se va a encargar de poner el dispositivo adecuado. Así que yo solamente tengo que pensar en señales. Entonces, si yo quiero habilitar un registro, pues tengo que pensar en enable de ese registro. Y es la señal que tengo que controlar. O sea, por ejemplo, si vamos al código y yo planeo entonces hacer un diseño así, entonces yo tendría que tener un registro, módulo, registro, digamos de 4 bits, ¿no? Registro 4 bits. Y voy a tener entradas, si recordamos, entrada de reloj, entrada de enable, entrada de reset, entrada de ¿qué otra entrada? Load, ¿no? Sí, profe, y la salida. Había una entrada que era en vector, ¿no? Sí, claro, pues los datos con los que se van a cargar. Entonces, de 3 a Eso 0 era. y output de 3 a 0 también. Bien. Entonces aquí tengo ya, tal vez a la de enable le debería de llamar OC. Se le suele llamar OC de output control. O acá como GB. Déjame ver qué dice la descripción. Por ejemplo, en el 541 hay dos señales aquí, la 19 y la 1, que sirven para controlar el tercer estado. Que son E1 y E2. Estas de aquí, la pata 1 y la pata 19. O sea, aquí sí son como enable. No sé, ¿qué es más claro para ustedes? ¿OC de output control o enable? Es que enable, igual es deseable, ¿no? No sé qué les parece más adecuado como nombre para la señal. Enable, Lo que profe. Enable, ok. Nada más recordar que enable controla el tercer estado, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, yo diría que para no confundirnos en un caso que necesitemos una cosa como otra por separado, Ajá, por ejemplo, dice que el enable es para controlar que un módulo funcione totalmente, exactamente. pero el output SEO, o como digo, Output control, control de la esa, salida. el control de la salida es parcial, ¿no? Ajá, ese solo controla la salida. No tiene que ver con que, por ejemplo, enable podría decirse, si un registro no está enable, entonces no puede cargar. Y eso no es cierto. O sea, sí puede cargar. Lo que no puede es inyectar al bus. Entonces, output control pareciera pues, como que un poco más adecuada, ¿no? Porque controla el tercer estado. Vamos a dejarle output control. Ahí me late más esta. Output control. Controla el tercer estado. Entonces, en lugar de enable, OC. Ahora sí, yo tengo que tener un always arroba o search
También necesito possess reset, ¿no? Por si le quiero dar un reset. Entonces checo if reset. Entonces la Y, que por cierto acá debe ser output. Bueno, vamos a dejarle así y ahorita lo corregimos. La Y debe de ser 0. Else if o else. Si no fue el reset, quiere decir que subió el reloj, pero ahora debo de checar si está activa la carga. Entonces debo decir que Y es un I. Y nada más, ¿no? Si no, no debo de hacer nada en este always. O sea, solamente si hay un reset lo paso a 0 y si hay una carga le pongo una I, le pongo la entrada I. No necesito más. Ahora, aquí todavía no tengo salida del tercer estado. ¿Cómo declaro que requiero una variable con salida de tercer estado? ¿Cómo se hace en Verilog? Pues puedo ir a cualquier página que me diga cómo. Y nada más tengo que decir así, tree out. Entonces tengo input y tengo output y tengo tree. Entonces así se declara Sería otra vez, otro tipo de, el tree de ya te da variable. otro tipo de dato. Sí, ¿De variable? otro tipo de variable. Ok. ¿Cómo se haría en VHDL? No lo alcanzo a ver. Aquí está una entidad de tercer estado. El puerto T, lógica estándar. El puerto I es lógica estándar. Y el puerto O es lógica estándar. Estas dos son entradas y esta es salida. Y cuando quiero asignar el tercer estado, le pongo Z. Entonces creo que ni siquiera es necesario declararla como tree. Tal vez con asignarle Z es más que suficiente. Vamos a probarlo. Entonces, output salida. Y voy a declarar aquí un reg de 3 a 0, que sería la Y que estoy usando en el bloque always. Y la salida, la variable salida es la que va a definirnos. Salida assign, eso sería con assign. Salida a qué sería igual. Bueno, tendremos que checar si output control vale 1, entonces quiere decir que la salida debe ser la Y. Y si no, la salida debe de ser Z. Así, puedo decir 4 binario Z. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta aquí. Vamos a avanzar hacia el test bench.
Ahora hay que instanciar registro 4 bits R, o lo puedo llamar R. Y necesito clock, output control, reset, load y salida. Y ahora la inicialización, initial forever. Espera 10. Y pon clock igual a not clock. Initial, begin, end. Y aquí voy a poner clock igual a 0, que no se nos olvide ponerlo en 0, si no luego no oscila. Y voy a poner output control igual a 0. Y load igual a 0. O sea, ni carga, ni salida de control, ni reset. Reset igual a 0. Ajá. Luego de esto voy a esperar 2 unidades de tiempo y pongo reset igual a 1. Eso le da un reset. Y luego espero otros 2 y lo regreso a 0. Eso le da un reset. Pero no quita el tercer estado. No he habilitado el tercer estado, así que la salida, úchalas. Creo que ya hubo un lapsus. El módulo, sí. Y lo del monitoreo me falta, ¿eh? Initial, begin, end. Primero era el dump file. Sí, profe, el file. Salida.bcd. Y luego esos dump bars de solo nivel y R, ¿no? Es el que necesito. Y luego espera 100 y pesos finish. Creo que así. Y para guardarlo, tengo que decir aquí registro 4 bits. Tercer estado. Ok, y de acá tengo que seleccionar el simulador. Y correr el EP-Wave. Y ahora sí, run. Error de sintaxis en el 4 del test bench. Acá me falta el punto y coma antes, ¿no? Ok, vamos a ver. Aquí tenemos la entrada que no está definida, nunca está definida. El reloj que está oscilando, la carga en 0, el output control en 0. Aquí hay un reset. En este momento, cuando el reset sube, la salida, el registro se va a 0. Vean que antes de esto es desconocido. Pero vean la salida está en alta impedancia, en Z. ¿Sí ven? Ahora, vamos a hacer que la salida salga del tercer estado.
Entonces, yo lo puedo hacer, digamos que el reset termina en 4, yo lo podría hacer en 5. Espera 5 y output control igual a 1. Y después lo regreso al tercer estado. Espera 2, 3. Aquí espera 4. Espera 3 y output control igual a 0 nuevamente. Ok, vamos a ver. Vean, aquí, en este punto le estoy dando un reset, entonces la variable Y, que es interna, se va a 0, pero mi salida sigue en Z, en alta impedancia. Pero en este punto, pongo la output control en 1 y entonces ahora sí, la salida es igual a la Y. Y luego aquí en este punto vuelvo a poner la output control en 0 y entonces la salida regresa al tercer estado. Si yo la volviera a poner aquí en 1, activa la OC, me volvería a mostrar el 0. ¿Sí? Entonces, controlando la OC, yo puedo dejar pasar el dato. Ahora, si me voy a mi dibujo de esta cosa, el output control está controlando a esta salida, que ahora no es enable, sino output control que damos down. Entonces aquí le voy a poner la OC igual a output control. Enable es igual a OC igual a output control, para que quede claro. Ok, ahora, si la intención es que otros registros carguen, ¿cuándo ocurre la carga en el código? Vean que es síncrona, es decir, solo cuando sube el reloj se analiza la señal load y si está activa, entonces se carga. Entonces, esto quiere decir que yo debería de tener la salida lista en el bus antes de la subida del reloj. Aquella idea de que si lo hacemos al mismo tiempo, yo para mí es insegura, así que prefiero dejarla antes. Para que se pueda trabajar de manera segura. Otra forma es, por ejemplo, quitar el tercer estado en la bajada previa del reloj, de tal manera que cuando ocurra la siguiente subida, el bus ya tenga el dato. Pero todo esto lo podemos explorar para ver qué es lo mejor. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, especialmente con eso del tercer estado. Yo tengo duda en la parte de la variable que era de tipo trig. Ajá. Aquí no la utilizó, ¿verdad? No, No la veo por aquí ningún lado. simplemente puse la salida en tercer estado con esta forma. Ajá. Ahorita en el test bench vi que el input no hacía nada. ¿Qué pasa allí?
porque no lo estoy cargando, así que no la necesito, pero si yo quisiera cargarla, tendría que poner un dato en I y luego cargarlo. Si quieren, hacemos esa prueba. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar igual. Initial, begin y end. Y aquí vamos a poner una señal de carga. O sea, la primera subida ocurre en 10, así que yo voy a poner en 15. Voy a poner que I sea es de 4 bits, podríamos poner un 6. Sería 0101, no, 0110. I es igual a 6 en 15. Entonces la primera subida ocurre en 10, la segunda subida ocurriría en 30. Así que yo voy a poner en 28, que serían 15 para 28, serían 13 más, ¿no? Espera 13 y poner load igual a 1. Y luego espera, no sé, 5, 3, 28, 4, 5, espera 6 más y pones load igual a 0. O sea, ya, otra vez ya no cargas. Pero entre estos dos ocurre la transición del reloj. Este comentario sí es así. 30, subida de clock. Así. Vamos a ver. Ok. Y ves aquí. Aquí están los... aquí cargué el 6 en la I, pero no habilité la señal de carga, así que la salida sigue siendo alta impedancia y todavía está el 0 del reset previo. En esta subida del reloj, yo ya habilité la carga y entonces este 6 que está en I se pasa a la Y. Pero vean que la salida sigue en tercer estado, o sea, no he cambiado la salida. Sin embargo, ya hay un 6 en el registro. Solamente falta habilitar la salida. Eso podría yo ponerla, digamos, aquí pues no sé, aquí en 34. Puedo volver a habilitar la salida. Vamos a hacerlo. Que sería esta de aquí. Nada más que serían en 34. Tuvo un error, seguramente que es aquí. Entonces vean, la output control aquí pasa 1 y entonces el 6 que estaba almacenado pasa a la salida. Y después la regreso a el output control a 0 y entonces regresa a tercer estado la salida. ¿Sí, Joel? ¿Con eso queda claro? Sí, profe. No había usado el initial, la in porque no quería cargarlo, pero ahora sí ya lo quise cargar. Profe, Sí, ya me quedó claro. Ya no te oí, Joel. yo, profe, iba a preguntar si el OC se activara mientras el reloj está en bajo, no la salida no cambia de alta impedancia a la otra, ¿verdad? No, sí cambia porque esa no es síncrona. No tiene nada que ver con el reloj. El Fíjate, OC no está lo voy a pasar de aquí a 41 cuando el reloj está en bajo. Y debe de ser exactamente lo mismo. O sea, en lugar de 34, 41. Y sin ningún problema va a funcionar lo mismo porque esa no está controlada por el reloj. Mira, aquí está. Sí, sí.
¿Sí? Entonces, nada más durante el tiempo que OC esté en alto, la salida está fuera del tercer estado. Obviamente la salida tendrá lo que tiene el registro, es decir, la Y. O sea que el hecho de haber agregado esta señal, este reg Y, en realidad ese es el registro, mientras que la salida es un buffer de tercer estado, ¿no? Aquí, que su entrada es Y, perdón, que su salida es igual a Y o que su salida es alta impedancia, ¿no? En realidad ese es el buffer de tercer estado. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver quién más está para preguntarles de manera directa, porque luego resulta que yo pienso que todo quedó claro. Alonso, ¿no tienes preguntas, dudas? Pues no, profe, sí me quedó claro. Perfecto. ¿Cristian? No, perdón, no había visto los mensajes, Cristian. ¿Qué es el bus de datos, profe? Ok, el bus de datos no es más que una colección de líneas físicas, un cablecito, y cada cablecito es un bit. Entonces, si yo hablo de un bus de 4, entonces son 4 alambritos que van corriendo juntos. Y la manera en que los declaro es, por ejemplo, cuando digo output de 3 a 0, Y. Entonces quiere decir que hay un Y3, un Y2, un Y1 y un Y0, 4 bits. Ese es un bus. El bus de datos en particular, un bus de datos es un bus que recibe datos, transporta datos de un registro a otro. El chiste es que un registro inyecta el dato al bus y en ese momento todo dispositivo que esté conectado al bus lo puede tomar. No sé si con eso quede claro, Cristian. O ya había quedado claro desde antes a lo mejor. Joel, ¿no No, tienes profe, duda? todo bien. Ya me había contestado la duda. Ya además ya. Perfecto. Leonardo, Leonardo, Daniel, ¿alguna pregunta? Porque ah, él no tiene micrófono, ¿Y chat? creo. ¿Tampoco? Otra cosa, bueno, es difícil porque eh, también se pueden conectar por llamada telefónica, especialmente si tienen un plan y no se pueden conectar a internet, pueden llamar por teléfono. Es una llamada normalmente a Estados Unidos, pero si tienen un plan donde están incluidas llamadas ilimitadas a México, Canadá y Estados Unidos, pues ya la hicimos. Lo único es que pues no verían pues las imágenes, ¿no? De las que luego estamos hablando, y aquí como sí vemos gráficas de tiempo y eso, pues, pero pues de alguna manera, si alguna vez se encuentran en esa situación, pueden al menos tener la voz y imaginar. Ya después viendo la grabación a lo mejor se aclaran algunas cosas. Sebastián Campos Chora, Sí, profe. ¿no tienes dudas? No, no, profe. Y Sebastián Salazar Castro, ¿no? Bueno, entonces, de tarea, voy a dejar ahora sí, este, Reg 3, que va a tener básicamente esto.
Entrada de reloj, output control, output control 1, output control 2, output control 3. El reset va a ser general para todos. Load 1, Load 2, Load 3. Las señales de carga son independientes. Input I1. Bueno, los voy a hacer acá para que se vean un poco mejor. I1, I2, I3. Y las salidas serían output. Salida 1, salida 2, salida 3. Así. Y necesito instanciar el registro de arriba 3 veces, que se llama registro 4 bits. Registro 4 bits. R1 con sus señales aquí. Nada más voy a dejar la idea, ustedes la terminan. O sea, son 3 registros, R2 y R3. El test bench también tiene que cambiar porque de acuerdo a estas señales. Vean que yo quiero controlar Load 1, Load 2 y Load 3 de manera independiente. Y los I1, I2 y 3 ahorita también de manera independiente. Así que voy a tener la salida 1, salida 2, salida 3. Es decir, quiero hacer una operación como esta que ya hicimos ahorita que cargaba un 6. Ahora ya tengo el 6 en el registro 1, digámoslo así. Ahora lo quiero transferir al registro 2. ¿Esto qué significa? Que output control del registro 1 tiene que estar activa y load del registro 2 debe de estar activa en la siguiente subida del reloj para que R2 se cargue. Eso significa que la entrada I2 debe de ser igual a la salida 1. Deben de estar conectadas ahí. Y la intención aquí es que si definen un bus, entonces todas las salidas van a estar conectadas al bus y todas las entradas al bus. ¿Sí me explico? Y esta sería la tarea. Y les dejo el link ¿en dónde? Pues en la tarea, ¿verdad? Crear. Profe, Cristian quiere que repita la última parte. El código Verilog que estaba esbozando aquí, agregué otro módulo que ahora es un conjunto de 3 registros que se llaman R1, R2 y R3. Hay que pasarles aquí las señales adecuadas. La intención es que yo pueda cargar R1 igualito que como lo hice en el ejercicio previo, cuando no tenía los 3 registros y nada más tenía el de arriba. Cargar R1 con el mismo valor que está allí, digamos el 6, que era el que teníamos. Pero un poquito más adelante en el tiempo, quiero cargar R2 no con la entrada, con una nueva entrada, sino con la salida del registro 1 que ya había cargado con un 6. Es decir, después de esa operación yo voy a tener un 6 en R1 y un 6 en R2. Eso quiere decir que la I2 la tuve que conectar de la salida 1.
y por lo tanto tuve que haber controlado el tercer estado de la salida 1, el output control, para que cuando sube el reloj y con la señal LOA 2 activa, entonces se cargue el registro 2 desde el registro 1. Cuando logren eso, entonces van a ver que pueden poner el bus, lo pueden conectar a todos los registros justo como en el dibujo, y ya nada más se trata de tener los controles adecuados en las señales de load y de output control. ¿Sí? ¿Ya con eso queda claro? Agregar un vínculo. Transferencia entre dos registros. En el tema transferencia entre registros. ¿Esto para cuándo? La clase es el martes, ¿verdad? Para el lunes. ¿Tienen alguna duda? Ahorita es cuando pueden aclarar cualquier cosa. Hoy hablamos del tercer estado y hoy hablamos de los buses y registros para hacer transferencias entre ellos. Son muy, muy necesarias para entender el funcionamiento de una CPU. Profe, Sí, en una FPGA se podría utilizar como una CPU. sí, por supuesto. Un CPU completito se puede implementar en una FPGA. Hay muchos simuladores, pero no he escogido alguno. Ahorita le estoy dando clic a alguno a ver qué tal está. Y ahorita me guíe por el tiempo, uno que no dure mucho porque no tenemos mucho tiempo. Show me the one safety deemed such destruction. You must Creo que no vamos a ver gran cosa. Ya estaba en el modo. No, pero ya más adelante sí se ve un poco más. Voy a saltarme un poco. Que lo que más me interesa es ver la estructura. Ok, aquí. No sé si alcancen a ver.
Ok, ¿cómo se ve ahí? Ya se alcanzan a ver los números. Perfecto. En realidad los números no me interesan, pero vean, aquí en color azul tengo el bus de datos y en color amarillo tengo el bus de direcciones y en color rojo tengo el bus de control. Ahora, en este bloque verde tengo los registros, el registro A, el registro B, C, D, F y el registro IP. Del lado izquierdo, en gris, tengo una ALU, unidad aritmética y lógica. Y abajo a la izquierda tengo la unidad de control. Y abajo a la derecha tengo otros registros. Tengo el registro de instrucción y el decodificador. Y del lado derecho tengo la memoria. Okay, la memoria está organizada en dos partes. Una que se llama Code Segment y otra que se llama Data Segment. En Code Segment está el programa y en Data Segment están los datos. Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, hasta ahorita solo hemos hablado del Data Bus. El Data Bus ya dijimos que para empezar nos va a llevar datos entre registros y si se fijan aquí los registros pues están conectados al Data Bus. El Data Bus también está conectado a la ALU porque la ALU pues también puede llevar datos. Ahora, fíjense, la ALU tiene el registro A, que es el acumulador. Y por otra parte, el otro operando le llega directo desde la memoria. ¿Se fijan? Aquí, por esta ruta del bus de datos. Vean el resultado del ALU, que es quien hace las operaciones aritméticas, va a ir a dar al registro acumulador nuevamente. Y tiene otros registros auxiliares, B, C, D, otros 3. Estos registros se cargan desde el bus de datos, pero obviamente reciben señales del bus de control. Estas señales de control vienen de la ALU y las señales de control también van a la ALU y también van a los registros, si se fijan por acá. El que viene de la ALU solamente es el registro F. Ese es un registro de banderas. La F es de flag. Y cada bit tiene un significado especial. Por ejemplo, cuando hacen una suma de dos valores que excede la capacidad de almacenamiento, ocurre lo que se conoce como overflow. Entonces se activa el bit de overflow. Si cuando se hace una resta, el resultado es negativo, se activa la bandera que dice negative. El resultado es negativo. O cuando el resultado es 0, se activa la bandera de que el resultado fue 0. Etcétera, ¿no? Entonces hay varios bits en el registro de banderas. Esos bits se actualizan en resultado de alguna operación de la ALU. El IP, el Instruction Pointer, es el apuntador del programa. Ese nos dice en qué parte del programa estamos. Siempre. En qué dirección de memoria del segmento de código está en la ejecución del programa y esto va a ir avanzando. Entonces este registro siempre sabe en qué parte del programa estamos. Y los registros B, C y D son de propósito general. Sirven para hacer algunas operaciones del conjunto de instrucciones que tenga la CPU disponibles. Ahora, ¿qué es el bus de control? Pues el bus de control es el que genera las señales output control, load, etcétera, ¿no? Y el bus de direcciones básicamente tiene que ver con la memoria. En qué lugar quiero escribir y de qué lugar quiero leer. Más o menos. Y esto es lo que pretendo que hagamos, una CPU sencilla.
Entonces ahorita estamos pues haciendo registros de estas cosas, ¿no? Para poder hacer transferencias entre ellos. Por ejemplo, los microprocesadores de Intel tienen una instrucción que se llama move AX, BX. Y eso significa mover el contenido del registro A al registro B, que es justo lo que estamos haciendo, una transferencia entre registros. ¿Tienen alguna pregunta? Solo quiero dejar la idea. Pues más o menos se le entiende, profe. Más o menos. ¿Cuál es la parte más dudosa? No, es que ya haciendo, si llegamos a hacer como una prueba de, pues igual simular uno, ya queda más sólido todo, pues. O sea, no es tan confuso, pero igual ahí se escapan pues cosillas. Sí, claro. O sea, ver trabajar uno, pues solamente sigue viendo el video y ahí lo vas a ver trabajar, instrucción por instrucción. Te van a simular la ejecución de un programa. Un programa tiene se ve como algo así. Mira, cargar un 5 en el registro B, cargar un 10 en el registro A y luego sumar el acumulador, que es A, con el registro B. Eso te debería dar un 15, ahí entra la ALU y el resultado queda en el acumulador. Y luego guardar el acumulador en la localidad de memoria 1500. Ese es un programa. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para ejecutar un programa? Pues necesitas acceso a la memoria, obviamente. Y necesitas registros que carguen los datos desde la memoria y necesitas una unidad aritmética que haga la suma y necesitas una unidad de control que organice todas las señales. Porque una instrucción, por ejemplo, cargar el registro B con un 5, eso significa que necesito leer la memoria y la señal de control la genera la unidad de control. Ahora, ya que leí la memoria, lo tengo que guardar en el registro B. La unidad de control genera la señal de control para decirle a B que se cargue. Y al registro de buffer de la memoria, quitarle el tercer estado para que inyecte al bus de datos. ¿Sí ves? Entonces, de lo que se trata una CPU es de orquestar señales. Esas señales de control le dice quién inyecta y quién carga. Y todo eso tiene sentido cuando defines un conjunto de instrucciones que va a soportar la CPU. Si la CPU va a sumar, entonces hay que llevar el acumulador a la CPU, perdón, a la ALU, y el segundo operando también a la ALU, y luego guardar eso en el registro acumulador. Eso te lleva varios ciclos de reloj o microinstrucciones. ¿Más o menos? Entonces ahorita solamente estamos preocupados por transferir un dato de un registro a otro. Cuando entendamos eso, entonces podemos conectar el bus y controlar las señales manualmente. Después incorporamos la unidad de control, que se va a encargar de hacerlo automáticamente. La unidad de control es un circuito combinacional. Y para diseñarlo, lo único que tengo que hacer es identificar en qué instrucción se trata, y eso me lo da el otro bloque, el decodificador de instrucción, y en qué paso estoy. Por ejemplo, hacer una suma puede requerir, no sé, 4 o 5 ciclos de reloj. En el primer ciclo se carga el operando, en el segundo ciclo se pasa el resultado, en el tercer, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber en qué ciclo estamos para activar las señales adecuadas para los registros. Hablaremos más de esto en la siguiente clase.
Pero ahorita solamente, y como la idea es que lo implementen, lo que necesito es que les quede claro cómo transferir datos entre registros. Y por eso la tarea. Si incorporan el bus, estaría perfectísimo. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, aquí le vamos a dejar. Y voy a dejar de grabar. Nos vemos en la próxima sesión. No olviden hacer sus tareas. Sí, profe. Gracias. Detener la grabación y vamos a ver en qué hora va a quedar en la de Joel. Ahorita se las mando.